Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. Como les contábamos la semana pasada, pues tenemos pues como compromisos con diferentes escuelas y diferentes colegios, y tal vez una de los resultados más importantes o de los vectores de análisis más importantes que tienen las escuelas por estos días son los resultados de las pruebas saber, pues coloquialmente conocidas como las pruebas ICFES, que siempre son digamos un espejo muy importante para los equipos docentes, pero no siempre sabemos, Ernesto, espejos de qué. Y entonces te saludo de una vez con la pregunta que tengo para hoy, y es que ¿qué nos dicen esos resultados, pues como de los resultados institucionales, y sobre todo rectores y coordinadores y maestros que estén preocupados por esos resultados como resultados institucionales? ¿Por dónde pueden empezar a buscar estrategias para obtener unos mejores resultados en esas pruebas? Es interesante la pregunta. Tal vez aquí ya la habíamos abordado hace un tiempo, cuando me preguntaste por el valor de las pruebas, efectivamente. Pero aquí ahora lo ponemos en un plano mucho más concreto que me permite abordarlo, digamos, en caliente. Todos estamos de acuerdo, los rectores, las familias, los propios muchachos, y ahí empezamos a puntualizar qué hacer con los resultados. Los propios muchachos, decía, todos estamos o lamentándonos o celebrando o con sabores agridulces, todos. Pero empecemos a decir, no todos. Los muchachos que presentaron el ICFES o las pruebas saber están en eso, pero lo que casi no se registra es que los muchachos de 10º, 9º y 8º, voy a ponerlo así, pero incluso los muchachos que quedan en las escuelas están tibios, están fríos. No parece que tenga nada que ver los resultados de este año con los que ellos en el próximo futuro van a obtener. Y eso nos lleva a un concepto que la pedagogía libertaria ha tratado de implantar. La pedagogía libertaria acuñó ese concepto hace unos 10 años tal vez, y es el concepto de resultados públicos de aprendizaje. Los resultados públicos de aprendizaje no son, ni mucho menos, la sumatoria ni el promedio de los resultados individuales de aprendizaje, medidos por donde usted lo quiera medir. Si es por pruebas objetivas, si es por ensayos, si es por productividad en aula, donde usted quiera. Los resultados públicos de aprendizaje no son nunca la sumatoria ni la composición estadística, cualquiera que usted quiera, de los resultados individuales de aprendizaje. El concepto de resultados públicos de aprendizaje tiene que, pues nosotros lo hemos querido ligar al concepto de equipo docente. Los resultados públicos de aprendizaje son resultados profesionales del currículo que cada equipo docente define y establece y practica en los hechos. Entonces, en este momento, claro, todos estamos tocados por nuestros resultados ICFES. Es probablemente, como ya lo habíamos dicho, es probablemente la medición más abarcadora
de esto que llamamos resultados públicos de aprendizaje. Hay corrientes, las conozco, incluso queridos amigos intelectuales, pedagogos, que no, pues que tienen otros enfoques. Hay corrientes en la pedagogía contemporánea y concretamente entre los colegas de hoy en día, amigos, muy amigos de la pedagogía libertaria, que denuncian, comillas, o por lo menos desconfían de la estrategia, de toda estrategia de evaluación objetiva de aprendizajes. Lo denuncian como una estrategia de control de la población, no solo de los estudiantes, sino sobre todo de los maestros. Y sí, seguramente tiene mucho que ver con eso. También se habla mucho pues como de los probables efectos psicológicos negativos sobre el evaluado, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Que son argumentos, en mi opinión, pues peregrinos, pero bueno, vamos a creer que sí, que algunos individuos terminan traumatizados. Makarenko lo desautorizó de plano, cuando le dicen, pero es que si nosotros le damos malas notas, hay casos, 1919, 1920, muchos casos se reportan que los niños y los adolescentes salen y se suicidan después de un mal resultado. Y Makarenko les dice, bueno, sí, eso es posible y es trágico, pero les puedo asegurar sin discusión que no se suicidaron o no intentaron suicidarse por el mal resultado, sino porque tienen una patología, él no usa la palabra patología, sino porque tienen ya en su personalidad estaban padeciendo. Eso, pero bueno, no nos desviemos por ahí, sino que la denuncia o la resistencia que estos queridos colegas de la pedagogía hoy día manifiestan o trabajan, incluso teorizan desde la teoría de la biopolítica y el control de la población y esas cosas, el argumento de ellos a mí me parece, yo estoy de acuerdo, es cierto, las pruebas objetivas y sobre todo las pruebas censales son en manos de los gobiernos, son, por cierto, una estrategia de control sobre las escuelas y sobre el gremio docente. No tanto respecto de las víctimas de los docentes, o sea, el alumnado, sino de los maestros. Y sí, yo sí creo, porque ¿qué es lo que ocurre? En la historia del discurso pedagógico y de la profesión pedagógica, yo creo que efectivamente nosotros, los maestros, en tanto que gremio, no hemos desarrollado estrategias de autocontrol. Y entonces, si no nos controlamos nosotros a nosotros mismos en tanto que gremio, en tanto que profesión, el Estado nos va a controlar siempre. Pero eso no es la perversidad de nuestro Estado, nuestro gobierno, no, eso es un hecho histórico. O sea, hemos dicho aquí que la educación es por antonomasia un servicio público, y en tanto que servicio público, el público, la sociedad, pero digámoslo así, el público, la ciudadanía debe pedir cuentas. Y cuando nosotros, los servidores públicos de la enseñanza, independientemente de si es de gestión privada o de gestión pública, de gestión estatal, nosotros los servidores públicos no damos cuenta de nuestros resultados, entonces la ciudadanía, a través de distintas maneras, va a empezar a controlar. Va a empezar no a controlar,
a pedir cuentas. ¿Qué estamos haciendo nosotros los maestros con esa sagrada misión de comillas, educar a las nuevas generaciones? Y entonces es donde viene a cuento el concepto que, pues, la categoría teórica que hemos acuñado en la pedagogía libertaria como resultados públicos de aprendizaje. Todos los maestros, en todas las instituciones escolares, los equipos docentes se preocupan válidamente de dar cuenta a sus padres de familia. Por ejemplo, las instituciones suelen organizar ferias de ciencia. ¿Y qué es lo que pretendemos los maestros cuando montamos una feria de ciencia, o como ustedes la quieran llamar, una feria de emprendimiento? Ahora eso está muy de moda, entonces feria de emprendimiento, feria de ciencia. Los juegos deportivos interescolares o los circuitos de competencia. Y hay muestras artísticas y hay... Todos esos asuntos son espacios de rendición de cuentas de nuestro trabajo, que nosotros le rendimos cuenta a nuestra comunidad escolar y concretamente a nuestros mandantes, que son los padres de familia, finalmente. Pero no este padre de familia ni aquel padre de familia, sino el estamento padres de nuestra comunidad, de nuestra estructura escolar. Pero transitivamente, vía nuestra estamento padres, le damos cuenta a nuestra comunidad local, al territorio. Bueno, entonces eso se traduce en ¿qué? ¿Cómo se mide? ¿Qué clase de cuentas estamos rindiendo? ¿Cómo nos está evaluando la ciudadanía? O el público, si usted quiere, es por la vía de resultados públicos de aprendizaje. Entonces, por eso los rectores, pero no solo los rectores, en general los equipos docentes de gestión pública como de gestión privada, todos, aunque no queramos, ponemos el ojo, tenemos un ojo puesto permanentemente en ese tipo de mediciones censales de nuestros resultados públicos de aprendizaje, porque si ustedes preguntan, los padres de familia cuando se acercan a una institución, fíjense que voy a ponerlo, los padres de familia de los niños más chiquitos, cuando se acercan a una institución, cuando eligen, los que puedan elegir, cuando eligen una institución, uno de los vectores públicos es ese colegio, qué puesto ocupa en el ICFES. Y tienen derecho y razón. O sea, el lugar o los puntajes institucionales no son de los chicos, son de la institución. Y convirtiéndolo en una fórmula matemática, esa pregunta que los padres hacen antes de entrar a un colegio, antes de elegir un colegio dado, sobre su postura en el ICFES, su posición en el ICFES, lo que realmente están buscando es qué tanta probabilidad de éxito tendrá mi nené cuando a él le toque presentar el examen de estado. Bueno, Ernesto, pero nos quedan unos minutos y parte de mi pregunta, y sobre todo creo que la parte en la que más se diferencia de la vez anterior en la que hablamos tal vez más en abstracto de este tema de las pruebas, tiene que ver con entonces a dónde mira el rector o el equipo docente que desea unos resultados distintos o que desea entender qué es lo que le están mostrando esos resultados. ¿A dónde ponemos a mirar a esos rectores y a esos maestros? Como siempre, al currículo, pero no al currículo como lo que está formulado ahí en un libro, sino al currículo orgánico, el que de verdad inspira y regula el desempeño y la enseñanza concreta que se imparte en mi escuela.
¿sí? Entonces voy a exagerar y a simplificar el asunto. Si en mi resultado de ICFES me muestra significativamente en los últimos 3 años que el puntaje institucional en matemáticas es significativamente más bajo que en inglés. Voy a poner, no es un caso particular, casi nunca es una sola la que es muy baja. Bueno, ahí está claro, hay que revisar qué estamos haciendo de verdad en matemáticas, pero no con los muchachos de 11, sino desde transición o desde el primer grado en el que estén los muchachos. Entonces por eso insisto, no es, bueno, el rector puede adoptar el equipo docente puede adoptar una actitud remedial, no una actitud de prospectiva, como dirían, de calidad, sino remedial. A esta cohorte le fue mal en matemáticas. Entonces, y a las últimas 3, entonces voy a reforzar matemáticas de 9, 10 y 11. Que a mí me parece, justo estaba pensando hace unos minutos mientras que usted hablaba, que sí hay que mirar al currículo, pero que sí hay una tentación en la que caemos mucho cuando queremos mejorar los resultados, y que en las experiencias que yo conozco siempre es bien estéril, es aumente horas de esta o aquella materia. O sea, eso a mí me ha parecido, en los casos que he conocido, que en el mejor de ellos no sirve para nada. Claro, por eso insisto, no es el currículo que está escrito, sino el que de verdad ocurre. Porque en el currículo escrito dice, le voy a enseñar sistemas de ecuaciones de grado ecuaciones lineales, y lo aprende en 2 meses, ¿sí? Y eso todo suena muy bonito, pero en la realidad concreta de la enseñanza del aula, el maestro que le toca asumir ese contenido llega y se encuentra con chicos que ni siquiera tienen un concepto sólido de ¿cómo es que se llama? La recta numérica. No saben cuál es la diferencia entre una variable y una constante. Entonces, el maestro que recibe unos muchachos en X grado, en ese grado supone que tienen sólidas ciertas premisas, premisas básicas de la asignatura misma. Pero más allá del caso puntual, ¿cierto?, hay que generalizar. El asunto es que no, pues lo que yo propongo aquí, lo que estoy proponiendo aquí es no nos refiramos, no nos relacionemos con el resultado público de aprendizaje de cada generación, no nos relacionemos con una actitud remedial. Es un asunto sistémico. Miremos nuestro currículo, pero no como prescripciones, sino como concepto de nosotros sobre nosotros mismos, los maestros. Concepto y, bueno, ordenamiento profesional de nuestra tarea cotidiana en el aula. Entonces, no es solo matemáticas, no es solo lectura crítica, que llaman ahora, no es solo ciencias, no es solo inglés. Es el desarrollo el desarrollo que corresponde de la fantasía, del juego, del lenguaje, de la razón y, en últimas, de la voluntad de saber. Muy bien, Ernesto. Nos queda 1 o 2 minutos en el que tal vez podríamos decir algo de esos experimentos que hemos conocido y alguno en el que hemos participado, pues, en el gimnasio o se hizo en el gimnasio en su momento, que fue abrir el alcance del instrumento de evaluación. Hablo en concreto de la prueba de inglés que hacíamos cuando hicimos ese salto de que no solo evaluara 10º y 11 o 9º, 10º y 11, sino que la llevamos, por ejemplo, hasta 8º, ¿cierto? Y cómo tal vez ese experimento o esa forma puntual de hacerlo nos sirvió más que, por ejemplo, auméntele horas de inglés a 8º para que les vaya mejor en 9º. Pero eso tiene que ver con otra
con otras premisas técnicas, porque estás omitiendo que la prueba de inglés es una prueba externa, justamente. Lo que introdujimos fue en la comunidad gimnasiana, se introdujo la evaluación sistemática de los resultados públicos de aprendizaje de la lengua inglesa, no de los resultados públicos de aprendizaje de nuestro currículo, sino de la lengua inglesa. Y eso sí prueba, está más que probado, porque eso fue un experimento del año 2003, creo, algo así. Está más que probado que eso transformó hacia adentro la actitud de todos, de los padres de familia, de los maestros y de los estudiantes respecto de la lengua inglesa, no de las pruebas de inglés. Y claro, eso se traduce en que a la hora de medir el inglés, en cualquier prueba censal, que es el recurso que introdujimos, una prueba censal, todos los chicos de octavo a 11 presentan y tienen un ritmo de mejoramiento de sí pautado. O sea, tienen que empezar, no importa que empiecen a 1, creo que es lo sí, menos. Digamos, la nota de octavo no me importa, es el punto de partida. Es de ahí, y usted crece. De aquí a dentro de un año, usted tiene que estar ya en A2 o en B1 y así sucesivamente. Y sin embargo, digamos, la nota, o sea, el punto de partida, el listón con el que va partiendo cada nueva generación en octavo, sí ha tendió en ese momento con ese experimento por eso, a ir elevándose. Por eso es que decimos, son los resultados públicos de aprendizaje. En el gimnasio, pues ningún muchacho en octavo puede llegar tan resistente a la lengua inglesa, al uso diario de la lengua inglesa, como antes de implementar esa estrategia. Muy bien, con esto damos por terminado el programa de hoy. Recuerden pues como los diferentes canales de comunicación en los que nos alegra mucho cuando recibimos sus respuestas, sus reacciones y sus interpelaciones a nuestros programas, y los invitamos pues también a dejar el me gusta, a suscribirse y idealmente pues a compartir con otros, porque hablando pues estrictamente del tamaño de la audiencia, los 2 días, pues las 2 semanas de paro que tuvimos, pues nos afectaron profundamente. Entonces contamos pues con todos los que nos han escuchado, los que nos están escuchando en este momento, para poder reactivar la audiencia y poder cerrar el año pues como con el flujo y con la densidad del vínculo que hemos venido cosechando durante estos ya casi 60 programas. Entonces los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.